Hoy contamos con la ayuda de José Lizán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy jornada un poco más tranquila, siempre que pues cierra Wall Street tenemos eso en cuenta, pero en cualquier caso, con referencias hoy para los mercados europeos, datos en Alemania, sobre todo ese GFK y también ese dato de PIB, y en cualquier caso, pues la mirada puesta también sobre los casos de coronavirus que amplían en Europa y sobre todo, pues con Alemania en el punto de mira. Pues sí, la verdad que la nueva ola sobre todo está centrándose en la parte del norte de Europa, aunque también está repuntando poquito a poco en otros países, ¿no? Yo creo que, si bien es verdad, los países que están con tasas de vacunación más bajas, pues están más afectados que los que las tasas de vacunación son más altas. Y bueno, vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Y esperemos, por lo que nos incumbe a todos, ¿no? Que los gobiernos sean capaces de gestionar sin dañar la economía y sin grandes cierres en la actividad, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe y la verdad que es un nuevo foco de incertidumbre. Pero bueno, yo creo que, como digo, muy centrado, muy focalizado en la parte de no vacunados, y yo creo que esto debería incentivar un poco pues, a que se acelere o se pongan normas para ir un poco hacia esa mayor tasa de vacunación y tratar de que una vez por todas pues consigamos restablecer la normalidad a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, un poco de incertidumbre, es muy difícil de saber o de predecir qué va a pasar. Respecto a la actividad, pues como se esperaba un poquito, ¿no? Pues como estamos viendo en los últimos datos macro, algo de ralentización, pero nada para alarmarnos, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que pues todos los cuellos de botella, todo el tema del parón chino están afectando en general a los países más industrializados, ¿no? Y eso pues se deja ver unas décimas de crecimiento, pero de momento no creo que sea nada preocupante. Además que muchos de estos problemas pues es postergar crecimiento, ¿no? Porque cuando se restablezcan muchas de esas cadenas de suministro y muchos de los shocks que tenemos a día de hoy, pues habrá pedidos sin satisfacer y bienes sin haber sido vendidos y sin haber sido producidos porque no había producto para producirlos, y probablemente luego produzca una reaceleración cuando se normalice, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que tampoco hay que ponerse muy negativos y creo que es normal, después de una vuelta a nube en los países más industrializados, pues es normal que tengamos cierta ralentización o ciertas tasas de crecimiento algo más débiles, ¿no? Como decía Raquel, hoy no tenemos esa referencia de la renta variable y la renta fija estadounidense por el Día de Acción de Gracias, aunque sí miramos a su divisa, porque estamos viendo hoy cómo el índice de dólar está retrocediendo un poquito unas posiciones, se consolida después de haber alcanzado esos máximos de 16 meses, ante la publicación que teníamos de esas actas de la Reserva Federal que apuntaban a un ritmo de reducción más rápido en este entorno en el que estamos pues muy pendientes de ese tapering que podría acelerarse y también vigilando lo que está ocurriendo en el entorno de las divisas. ¿Cómo ves la evolución del dólar? Bueno, pues yo creo que se une, por un lado, fortaleza del dólar, como comentáis, ¿no? Al final la Reserva Federal está dejando entrever pues que va a acelerar ese ritmo de fin de compra de estímulos, que no es tightening, ¿no? Es tapering, y las curvas de tipos están descontando 3 subidas desde mediados de 2022 en adelante, ¿no? Y yo no creo que vayamos a ir a un proceso de subida de tipos acelerado, pero sí que creo pues, que las autoridades monetarias van a intentar restablecer una política monetaria menos ultra expansiva de lo que hemos tenido, sobre todo por prevenir, ¿no? Por si viene una ralentización o viene algún shock, que tengan herramientas y armas para poder volver a aplicar y hacer guiños a los mercados, ¿no? Pero bueno, sí que creo que eso se va a producir y eso ha producido pues, claramente una fortaleza, pero de contrapeso además tenemos que otras economías, pues, sobre todo la economía del euro, ha dicho claramente que 2022 no van a subir tipos. Christine Lagarde está siendo muy beligerante con su discurso y diciendo que esto es un shock coyuntural de inflación y que Europa ni mucho menos se va a poder permitir subir tipos a lo largo de 2022 y van a dejar correr la inflación independientemente de que esté muy por encima de los objetivos. Y eso ha hecho pues, que el euro se debilite, ¿no? Contra muchas divisas, ¿no? Lo ha hecho contra el yen, lo ha hecho contra muchos de los países pues del dólar canadiense, contra dólar australiano, pues contra muchas pares de divisas. Y entonces tenemos los dos focos, ¿no? Fortaleza del dólar por un lado y también debilitamiento del euro, porque la política monetaria del Banco Central Europeo pues está claro que va a ser mucho más acomodaticia y todavía queda mucho tiempo hasta que, aunque haya iniciado el tapering, hasta que veamos un discurso más hawkish por parte de la autoridad europea, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha acelerado ese movimiento del 1,16 al 1,12 con mucha virulencia en el caso del dólar. Y creo que se han aunado las dos cosas, ¿no? El discurso más hawkish de la Reserva Federal
y un discurso muy dovish por parte de Christine Lagarde, ignorando las presiones inflacionistas y dejando claro que no tiene prisa, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la fortaleza del dólar contra el euro, lo que se ha reflejado. Bueno, precisamente hoy conocíamos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Nos decían, bueno, pues que reconocen que van a revisar al alza su proyección de inflación en diciembre, pero que será hasta entonces cuando se pronuncien. Ayer precisamente conocíamos también las actas de la FED, abriendo la puerta, bueno, pues a acelerar un poquito más esa retirada de estímulos y continúa la presión inflacionista, y con algunos, bueno, pues pronosticando ya 3 subidas próximamente de tipos de cara al año que viene. ¿Cómo ves esta divergencia, ¿no?, entre los dos bancos centrales, con lo que vamos conociendo semana tras semana? Yo la veo muy lógica. Al final, si uno mira los datos de actividad económica en Estados Unidos, de empleo y pues, de todos los sectores, cómo están, de precios, no de salarios, ¿no? También de la presión que hay en salarios. Hay muchos sectores que demandan empleo y no consiguen trabajadores, ¿no? Porque no hay mano de obra dispuesta a trabajar a determinados salarios y están subiendo salarios, ¿no? Yo creo que la situación de la economía americana es muy lógica, que vaya poco a poco soltando, reduciendo, ¿no?, la política ultra expansiva que han aplicado en los últimos años y que vayan normalizando un poquito la situación. Y es lógico pues que se hable de expectativas de cierta subida de tipos, pero estamos hablando de cuartos de punto, a lo mejor 3 subidas de cuartos de punto desde una situación ultra baja en tipos de interés, ¿no? Yo no espero una escalada de los tipos de interés hasta el 5% que pueda truncar esto, ¿no? Creo que los bancos centrales van a ser muy prudentes y van a tratar de hacer pues una normalización para tener armas que, si viene otro parón o otra ralentización, poder combatir. En el caso de Europa, si uno mira las tasas de empleo, mira las tasas de utilización de capacidad, pues está todavía muy lejos de estar a plena capacidad. Se ve algo de presión salarial, sobre todo en países como Alemania o países que sí que han vuelto a niveles precrisis, ¿no?, en tasas de crecimiento y en niveles de PIB, pero hay otras zonas de la zona euro, sobre todo las economías del sector servicios, que todavía están muy por debajo y todavía la utilización de la capacidad está muy por debajo, ¿no? Entonces yo creo que tienen mucho sentido los dos discursos y creo que Europa siempre hemos ido por detrás de Estados Unidos en todo este proceso de los quantitative easing y de toda la inyección monetaria, y saldremos con retraso también. Así que veo muy lógico ambos escenarios. La duda en la Unión Europea es ver cuándo los halcones del norte de Europa, ¿no?, los países más industrializados, los países como Austria, como Holanda, como Alemania, empiecen de verdad a ponerse nerviosos con la inflación y puedan meter presión en el seno del Banco Central Europeo. Y al final el Banco Central Europeo hace una política homogénea para todos los países, pero es muy difícil ese equilibrio, ¿no? Y si de verdad esto persiste, pues empezaremos a oír voces hawkish y empezaremos a ver presión por parte de los países del norte de Europa a tratar que el discurso del BCE se vaya moderando, ¿no? Pero bueno, por el momento yo creo que es pronto y ya veremos a lo largo de 2022 si eso se produce, ¿no? Respecto al precio del petróleo, hemos estado en estas últimas sesiones pendientes de los movimientos que íbamos viendo hoy. Se están cotizando con pocos cambios, aunque sí que es cierto que todavía resuenan los mensajes pues, por parte de Estados Unidos con ese anuncio de liberación de reservas, y estamos asistiendo a cómo está subiendo de alguna forma la presión para que la OPEP inyecte más dinero para frenar la inflación que tenemos en estos momentos, aunque hay quien dice que incluso podría hacer la OPEP lo contrario, sacar petróleo del mercado en lugar de añadirlo, como respuesta a esa iniciativa que veíamos coordinada con Estados Unidos y también que parecía que se sumaba China a ello. En este entorno, ahora mismo, ¿cuáles son los principales niveles que tenemos que vigilar y sobre todo pendientes de que la semana que viene, el día 1 y el día 2, volvamos a tener una nueva reunión de la OPEP? Bueno, yo creo que el Estados Unidos y China estén liberando reservas es la prueba fehaciente de que el shock de oferta es grave y de que restaurar la oferta por la vía normal, que es inversión por parte de las grandes petroleras y de los grandes países productores, y restaurar unos mayores volúmenes de oferta, es complicado de hacerlo en el corto plazo, ¿no? Y que tengan que acudir a este tipo de medidas excepcionales, pues pone encima de la mesa que la situación es compleja y que no se va a restaurar por la vía normal, el cauce normal de oferta-demanda en el corto plazo, ¿no? Y al final, si uno mira hacia atrás, las grandes petroleras llevan 3 años prácticamente sin hacer o acometer planes de inversión a nivel mundial. El déficit de CAPEX ha sido brutal. Se estima que en torno a $1 billón americanos que se ha dejado de invertir en el sector con todo el tema de descarbonización, con todo el tema de ESG, ¿no? Y incluso las grandes petroleras lo estamos viendo
como Repsol, Total, Eni, todas las petroleras, lo que están haciendo es lo que sacan del negocio de petróleo, lo meten en energías limpias, energías renovables, en hidrógeno, en otras fuentes de energía, ¿no? Y ese déficit de inversión pues nos ha dejado en una situación que a corto plazo ha tensionado mucho la oferta y que es difícil de restaurar, como digo, por la vía normal. Entrará el fracking otra vez encima de la mesa y está entrando el fracking con niveles de cruce más altos para restaurar un poquito de oferta y yo creo que eso pues, lo que nos garantiza es que vamos a tener un crudo algo más alto. Definir el precio, al final, hemos estado claramente en un escalón bajo, ¿no? Hemos estado entre 40 y 60 dólares barril durante mucho tiempo y yo creo que ahora lo que vamos a estar es en un escalón superior. Creo que vamos a estar entre los 60, 65 dólares y la zona de 80 dólares barril durante un tiempo. A largo plazo nosotros consideramos que la propia descarbonización y el tema ESG tiene que tender a que el consumo de crudo en el mundo se reduzca y los precios del crudo a largo plazo caigan, pero a corto plazo ese shock va a perdurar y la OPEP no tiene ningún interés en que el precio del crudo caiga a corto plazo y creo que las inversiones en el sector del petróleo pues todavía van a tardar tiempo hasta que se restaure la oferta, ¿no? Así que creo que sí que vamos a estar en ese escalón superior y creo que muy probablemente la banda 65, 60, 80 va a ser una banda en la que estemos jugando, ¿no? Ahora probablemente estemos en un proceso de toma de beneficios y muy probablemente pues podamos ahondar un poquito más, ¿no? Pero sí que creo que vamos a estar en niveles altos, ¿no? Y es muy difícil definir qué precio va a ser el mínimo o el alto, ¿no? Yo creo que va a ser esa banda, ¿no? 65 dólares, 80 y vamos a estar dentro de eso y eso para el sector del petróleo pues es positivo, ¿no? Porque al final las grandes petroleras que tienen activos muy amortizados y que generan mucha caja con crudos por encima de los 55, 60 dólares barril, pues van a conseguir muchos recursos y buenos beneficios los próximos 2 o 3 trimestres con casi total garantía, ¿no? Pues José Lizán, muchísimas gracias por acompañarnos. Tomamos nota de esa banda de precios. Vamos a ver qué sucede también con la OPEP, ¿no? Cuando responda a principios de diciembre en su próxima reunión. Muy buenas tardes.